bosques a máquina, con una máquina que, bueno, con maquinaria que definitivamente, no, duelen. Me causa mucha impotencia. Mil disculpas que me ponga así, pero de verdad no puedo reaccionar de otra manera. Vamos a hablar de este tema, de lo que está pasando en el Valle de Tucavaca, con la senadora Cecilia Requena, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Senadora, qué gusto tenerla con nosotros. Encantada, Soraya, un gusto estar acá. Permítame comenzar por reconocer una vez más, porque nunca es suficiente el trabajo de RTP en acompañar todos estos casos, las resistencias. Eso es lo que hay, esa red, la gente dando batalla y resistiendo en el lugar, con medios como este que le dan cobertura y autoridades que tratamos de hacer algo y que siempre, nunca es suficiente, pero bueno, no nos podemos rendir porque es vital y porque es tan grave lo que está pasando que ponerse a llorar sería una reacción normal, porque estamos hablando no solo de la muerte hoy día, sino de lo que eso va a implicar en el futuro. Termino diciendo que este año, en realidad el 2024 ha sido el año más caliente de los últimos 100.000 años. Claro, se han roto récords. Estamos hablando de una situación crítica y nosotros dale con hacer exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer, que es proteger los bosques y otros ecosistemas que son fuente de agua. Y ahí vienen un montón de preguntas que ya vamos a desarrollarlas. Está con nosotros Eder Santibáñez, él es el coordinador del Movimiento en Defensa del Valle de Tucavaca, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Eder, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, estimada Soraya, por la entrevista. Me alegra que esté la senadora Cecilia Requena igual en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, si no era por Eder y este movimiento, no hubiéramos conocido todo lo que está sucediendo en este lugar. Así es. Y bueno, un gusto conocer a Eder por esta vía. Ya lo había conocido por teléfono, ahora lo veo. Pero yo conozco el trabajo de ellos desde hace muchos años, porque es heroico lo que ha hecho Tucavaca y es la población local, salvar el área protegida. Es de hecho, si mi memoria no me falla, podría ser la primera área protegida municipal. Yo conozco gente que estaba muy entusiasmada con esto porque se dan cuenta del valor del lugar, es parte del bosque seco y este lugar tiene agua, tiene unas serranías que proveen de agua, son críticas no solo para la región, sino como Eder va a poder explicar seguramente mejor que yo, para toda la región, por ejemplo el Pantanal. Entonces crearon esta área municipal y la han defendido, porque el gobierno hace muchos años, desde más o menos de inicios de este siglo, ha estado intentando dotar digamos, de tierra sobre el área municipal. Y la gente se ha rebelado, pero también contra la minería. Ha habido por lo menos 3 intentos, según he leído, y gente como Sara Crespo de Probioma, otros resistentes ahí en Santa Cruz, pues han estado informando a la gente, que es lo que normalmente no ocurre en las consultas previas de la minería, que nadie les dice, no, mira, no solo va a ser maravilloso, va a haber empleo, va a haber plata, sino que van a contaminar el agua y van a destruir, bueno, en fin. Así que sí, es un caso de resistencia que merece todo nuestro apoyo y que ahora, gracias a esa resistencia, han logrado información valiosísima, información que nos permite añadir datos, pidiendo información de parte nuestra desde la comisión, que ya he ofrecido y lo vamos a intentar hacer, para luego hacer los casos, por un lado, de fiscalización, pero también eventualmente de demandas legales, porque lo que está ocurriendo es un incumplimiento de deberes y lo que están haciendo las autoridades, por ejemplo el ABT, son francamente delitos. Que además que tienen un montón de denuncias, justamente esta gente de Roboré. A ver, querido Eder, ¿cuál es la situación que se vive en este momento? Bueno, nosotros venimos denunciando desde antes de los incendios del 2018 la deforestación en nuestro municipio y en nuestro valle de Tucavaca. Cabe recalcar que la mayor parte de deforestación que se ha identificado y se ha venido dando en estos últimos años, en esta última década, si bien está fuera de área protegida, pero está dentro del área de influencia de la UCPN Tucavaca o Reserva Municipal de Vida Silvestre, porque tiene dos protecciones, digamos. Está en su área de influencia, que es muy importante porque sirve de amortiguamiento a las áreas protegidas y reservas municipales. Pero además, la zona de mayor deforestación, además de estar en área de influencia, también está en zona de uso forestal, que es identificada de manera científica por el Plan de Uso de Suelo y que textualmente dice en la categoría que se identifica esta zona
que es propensa a degradación del suelo en el caso del cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, es una zona de uso forestal, es una zona que además, si hablamos de uso forestal y lo relacionamos con madera, pero además de eso, es una zona que presta servicios ambientales, ¿no? Y sobre todo el agua, que es muy importante y que en los últimos años Roboré ha sufrido crisis del agua, el municipio de San José de Alado también ha sufrido crisis de agua, y estos ríos y estas corrientes que se generan en toda esta zona van y desembocan en los bañados del Pantanal, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestras generaciones y con los países vecinos, porque el Pantanal es un humedal que compartimos con otros países, ¿no? Y tenemos una responsabilidad de resguardar justamente los recursos hídricos, ¿no? Senadora, las quejas a la ABT han sido recurrentes y precisamente en este lugar que es de uso forestal y ganadería reglamentada. Pero a pesar de eso, han dado papeles, han dado autorizaciones. ¿Qué se puede hacer en este aspecto? Porque como que no hay quien le ponga la cola al gato, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el movimiento en defensa del Valle de Tucabaca, eres uno de los líderes, ha sido primero algo fundamental, que es lograr la información oficial. Y a partir de esa información oficial podemos establecer responsabilidades, como decía antes. Porque además esto está yendo en contra del plus, que dice lo que acaba usted de decir, Soraya, que este es un lugar donde no debiera haber este tipo de actividad, monocultivo, por ejemplo, deforestación ampliada, etc. Entonces, es un incumplimiento de la norma, como mínimo del plus, pero también del hecho de que hay un área municipal que debe ser respetada. Por ejemplo, en el caso de la JAM, estoy hablando de derechos mineros que también están afectando, debería detenerse ante un área protegida municipal. Eso es importante que todo el mundo lo sepa, porque los municipios se pueden defender de ese modo para que no den derechos mineros. Pueden haber cuadriculado, pero si esa área protegida municipal por el agua, por ejemplo, o por cualquier otra razón ecológica, la JAM no puede dotar ya derechos mineros ahí. Eso debería aplicarse igualmente para la ABT. Peor todavía cuando lo que están haciendo, como gracias al trabajo de Eder y demás lo sabemos, es entregar legalmente, o sea, legal entre comillas, autorizaciones de desmonte y de asentamiento dentro del área protegida. ¿Quién tendría que fiscalizar a la ABT? ¿El Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, y Agua? por ejemplo, pues lo que pasa es que la ABT es una desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí, el Ministerio, de hecho la ABT no debería hacer eso nunca. Porque por si acaso es la autoridad de bosques. La que tiene que cuidar. Exactamente. Y es la que está más bien permitiendo junto con el INRA todo este desastre de avasallamientos y irrespeto de la vocación de los suelos, porque esa es parte importante del problema. La gente por ahí diría, pero dejen pues que la gente desarrolle, ¿no? ¿Para qué tanta tierra sin hacer nada? No, no es así. Como Eder ha dicho, esa área cumple funciones ambientales, pero también económicas, porque la gente de la región vive del turismo y podría incrementar significativamente esos ingresos que son sostenibles. Entonces no pueden decir que eso no está sirviendo para el desarrollo o la mejora de condiciones de vida de la gente. Está sirviendo. Lo que más bien es una destrucción asegurada es que si yo deforesto un área que solo tiene vocación forestal para querer poner soya o sorgo o maíz, esa área no va a durar mucho más que de unos años y luego queda una tierra yerma. Eso sí es destrucción económica, no solo ecológica. Entonces, obviamente las autoridades del Estado debieran ser las primeras en poner los frenos, y lo que pasa, como en el caso de minería, es que las autoridades estatales son las primeras en dar, por razones políticas, de prebenda, para mantener una clientela, ¿no? Los interculturales, por ejemplo, pero también empresas. Ellos han demostrado que la mayor parte de estas dotaciones son al sector privado. Bueno, entonces esto es inaceptable. ¿Y quién entonces, si el Ejecutivo está haciendo esto, debería estar el Poder Judicial, la Fiscalía? Ahora tenemos el Tribunal Agroambiental. Y los fiscalizadores de la Asamblea, que son los que tenemos que defender, y si es que hay resistencia local, tenemos chance. Así que no hay que rendirse, porque lo que se ha destrozado ya es enorme, pero el bosque se puede regenerar y ellos también están proponiendo eso. Y eso es muy importante. Nosotros ahora sí puedo hablar de la ley del 118, estamos diciendo eso. Lo que se ha deforestado ilegalmente no se dota. Y ahí se espera a que se regeneren los ecosistemas. Este es, por ejemplo, algo que ayudaría al Valle de Tucabaca a
recuperar, obviamente eso va a pasar en muchas décadas, Claro, eso le pero no iba a importa, decir. pero no importa, lo dejamos recuperar. Ok. Y la naturaleza a veces da sorpresas y lo hace antes de lo que uno se imagina, o por lo menos es suficientemente bueno. Así que, bueno, tenemos varias respuestas a lo que ellos están pidiendo, de manera que la norma, que ojalá se pudiera aprobar en defensa de los bosques, que es en contra de los incendios, pudiéramos darle cobertura legal a esto que están tratando de hacer los héroes del Valle de Tucabaca. Definitivamente, senadora. A ver, Eder, ¿qué intereses hay de por medio? Cuéntenos cuál es la realidad. O sea, porque ustedes han golpeado puertas, han reclamado, han visto de cerca lo que en realidad está sucediendo. ¿Qué intereses están ahí moviendo todos estos desmontes, toda la agroindustria? Sé que se habla también de la comunidad menonita. Sí, efectivamente hay una serie de intereses que están encajando, ¿no? El interés económico con una visión cortoplacista de querer sembrar lo que dé en un año, 2 años, no importa. La forma de trabajar de los menonitas también es un problema grave para nuestros bosques. Hablando de forma de trabajo, no estigmatizando a un grupo en sí, pero sí la forma de cómo ellos ven la naturaleza. Ellos ven a la naturaleza como algo que debe controlarse, someterse, extraerse y de ahí seguir avanzando, ¿no? En el caso de nuestro valle, como dice el plan de uso de suelo, es susceptible a degradación del suelo. Y hay historias contadas en Santiago de Chiquito por los mismos menonos que recién han ingresado, que ni en la primera cosecha les dio lo que ellos pensaban la soya. Y lo más triste es que obviamente ellos, bueno, ya la dejan la tierra y se van a otro lado, pero el daño ambiental que se hace por la deforestación, por esa visión aventurera, cortoplacista, y que muchas veces los que negocian el tema de tierra, por los que venden tierra, las empresas que hacen las propagandas, las publicidades para venta de tierra, no explican este tema y están haciendo un daño grave, ¿no? Hay la responsabilidad del ABT, obviamente, directamente, porque es la autoridad de fiscalización, es la autoridad de protección de nuestros bosques y ha utilizado la microcaracterización de manera abusiva para poder justificar sus autorizaciones de desmonte, ¿no? Entonces hay esos intereses ahí también. De seguro que hay bastante movimiento económico como que se contradice, porque las veces que hemos interpelado al señor Luis Alberto Flores, en cuanto a por qué no hay fiscalización en nuestro municipio de las autorizaciones que ellos dan, él nos dice que no tienen recursos, que solo hay un técnico en la unidad de ABT de Roboré, de la oficina de Roboré, pero nosotros en los informes que llegamos a identificar, más del 50% se ha dado autorizaciones desde la oficina de Roboré para los desmontes. ¿Cómo es posible que una autoridad de esa cantidad de autorización de desmonte si no tiene la capacidad de fiscalizar? O sea, es una cuestión de principio, de sentido común para tomar acciones ya en favor del bosque, ¿no? Hay esos intereses. Hay otros intereses que es importante que lo entendamos nosotros como departamento y como país. Es la visión que se tiene de Bolivia. Se lo quiere encasillar a un país extractivo, a un país que provea grano, que provea carne, que provea minerales, pero no un país que haga uso sustentable de sus recursos, ¿no? Se habla mucho del modelo productivo cruceño, pero hay que replantear la cuestión. Hay que ver que Santa Cruz tiene mucho territorio de uso forestal y Roboré es una parte de ese territorio de uso forestal que forma parte del bosque seco chiquitano, y que hay que buscar otras actividades económicas que garanticen la sustentabilidad. No podemos comernos el bosque para no dejarle nada a nuestros hijos, para ser afectados ya directamente por el tema de la sequía. Hay una irresponsabilidad y que tiene que ver muchas veces con el interés económico de grupos que tienen bastante poder y que lo hemos visto en la cumbre Sembrando Bolivia, cómo estaban aliados con los interculturales. Hoy entra un nuevo elemento que son los menonitas. Los menonitas, lo otro que hemos hallado en nuestra investigación es que los menonitas se le ha autorizado, la ABT le ha autorizado desmonte como comunidad campesina. Eso está en la base de datos de la ABT, eso nos han entregado ellos. Y cuando le preguntamos a Luis Alberto Flores
qué documentos han presentado los menonitas como comunidad campesina, y todavía en una zona que se llama Sabinal, una colonia que hasta donde hemos escuchado las declaraciones de él, hasta donde sabemos, no tiene titulación, viene sin titulación y está como tierra fiscal para el INRA. Entonces, ¿qué documentos ellos han presentado a la ABT, siendo de que en la normativa del ABT para la autorización de desmonte tiene que presentar un título de posesión o un título de propiedad sobre el lugar donde quiere autorizaciones de desmonte? Ahora estos grupos, los menonitas, están entrando en el grupo de las comunidades campesinas. En el municipio de Roboré, en la zona del Valle de Tucabaca, el 58% está para predios privados y le sigue las comunidades campesinas, que justamente ahí están los interculturales y están los menonitas. Entonces hay intereses políticos, intereses económicos que están engranando en desmedro de nuestros bosques y en desmedro de nosotros, de la población local, porque ya en estos últimos años, en el caso, por ejemplo, de las comunidades, las tradicionales, las antiguas de Roboré, se han visto afectadas por la sequía intensa, la larga sequía, donde no pueden ni cosechar sus cítricos, porque ya no llegan al tamaño, no tienen los limones, no tienen ya el jugo con el que se puede vender, digamos. El maíz, el choclo se blanquea en flor porque no hay las lluvias que se necesitan y porque las épocas de sequía son largas. O sea, hay una afectación económica también, y eso genera un desplazamiento. Este impacto ambiental que se está dando no solo es un impacto ambiental, sino también un impacto social, porque al generar que las comunidades ya no puedan cosechar, ya no puedan sustentarse, las empuja a venirse a las ciudades, a engrosar los cinturones de pobreza, porque no tienen otra opción. Es una forma de desplazamiento también a la gente del lugar, ¿no? Es un problema económico, un problema social también, ¿no? Muy bien, Eder. Quiero invitarlos a ver el siguiente sondeo de opinión. Hemos estado en las calles para preguntarle a la gente acerca de este tema. ¿Usted cree que el Estado debe ser más drástico contra la deforestación? Obviamente, porque degrada la vida y de los animales. Es importante que el gobierno tenga mano dura en estos aspectos. Claro que sí, completamente. Debe tomar muchísimas más medidas. Están deforestando el país. Ahora hemos visto que hay problemas en el Chaco también. Se dice que están deforestando 700 hectáreas y la ABT no asiste ahí, no va. Entonces, tiene que ser mucho más drástico. Nunca, toda la vida tiene que haber más bien una incentivación para que pueda haber más árboles en nuestro país, específicamente para que haya mayor oxigenación en nuestra población, porque a mayor altura no tenemos mucha oxigenación. Toditos sufrimos de problemas de presión alta y también de eritrocitosis. Importante los árboles para que podamos tener la oportunidad de que esa evaporización se vuelva nuevamente a revertir como una cosecha de agua para que tengamos agua. Por supuesto, yo creo que el tema medioambiental es importante para nuestro país y actualmente están depredando los bosques y las consecuencias son funestas para nosotros. Por supuesto que sí, en todo el mundo, no solo en el país. El deforestar, el quemar como lo han hecho aquí en el país es perjudicial para todo el mundo, no solo para Bolivia. Ahí está la opinión de la gente. Senadora, ¿se van a iniciar procesos contra este personal de Roboré de la ABT? ¿Investigaciones? Sí. ¿Qué se va a llevar adelante? Sí, nosotros hemos propuesto, y también ya en coordinación con la gente de Roboré, eso va a implicar también coordinación con las parlamentarias de la región, vamos a proceder primero a, digamos, la obtención de la información adicional a la que ya hay, porque tampoco tiene mucho sentido repetir. Y estimo que claramente ahí vamos a poder identificar, como dije al inicio, delitos. Y si hay delitos, pues hay que ir al sistema judicial, porque es una manera de decir basta. Y yo me temo que si no decimos basta ahora, lo que va a pasar en estos últimos meses del gobierno es la subasta de nuestro país para tener votos. Entonces me asusta mucho lo que puede pasar con los derechos mineros y con los asentamientos. Entonces hay que reaccionar de manera de impedir, digamos, la masificación impune, ¿no? Adicional, porque ya hay mucha de esto. Eso es importante. Quisiera también recordarle a la gente que según un último estudio y estimación de MapBiomas, Santa Cruz ha perdido más de la mitad de su agua superficial en este tiempo.
Entonces, yo digo, si el agua es una necesidad para los ganaderos y para también los, digamos, los agroindustriales, ¿no debería ser un punto de encuentro? No deberíamos, o sea, incluso por razones puramente egoístas, si quiere, y económicas, digamos que no tienen ninguna sensibilidad con los otros elementos del medio ambiente, que no es solo de para qué me sirve, sino el derecho de los otros seres de existir y la maravilla que son estos paisajes. Bueno, en fin, no, si solo nos quedáramos ahí, creo que hay un punto de encuentro que debería ocurrir ya directamente con los gremios, para no hablar del gobierno, que tendría que ser el primer responsable de proteger el bien común, porque el gobierno es responsable de proteger los derechos. Parte de los derechos humanos son el derecho al medio ambiente. Y como decía Eder, de lo que estamos hablando es de la destrucción de nuestras fuentes de agua. Y el agua es lo que más vamos a necesitar en un siglo XXI que está siendo muy desafiante con el asunto del agua. Yo sé que ahora está lloviendo un montón, que con las inundaciones todo esto suena, no sé, delirante, pero no es exceso de agua en algún momento. Y luego, sin ningún problema y de manera secuencial, puede haber sequía en ese mismo lugar, y no solo sequía, sino incendios. Así está ahora el clima. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como Bolivia, como país que no puede hacer grandes, no sé, infraestructuras, o que no tenemos cantidad de recursos para rehacer? Es justamente mantener los equilibrios ecosistémicos. Y parte fundamental de los equilibrios ecosistémicos es mantener el bosque en pie y otros ecosistemas como los bofedales andinos, como los humedales, como es el pantanal. Eso es clave. O sea, si algo debemos hacer es proteger eso más ahora que nunca. ¿Cómo es posible entonces, cierro, que le llamemos desarrollo y que esté promovido desde las autoridades del Estado? Esa cumbre de la que habló Sembrando Bolivia propuso la ampliación de la frontera agropecuaria, y yo quiero recordarle a todo el mundo, porque es una persona que está volviendo a aparecer, el ex vicepresidente de este país celebraba las 10 millones de hectáreas deforestadas adicionalmente, a 1 millón por año. Eso dice el plan del movimiento al socialismo, si lo leen. Ese era el plan del gobierno. Eso es a lo que le llamamos desarrollo, pero sí es delirante, porque es suicidarse. Pero son tan, no entienden de medio ambiente, deberían, porque ahora ya es como no entender economía, no es aceptable, pero eso es lo que han hecho. Entonces ahora necesitamos, como decía Eder, cambiar de visión a un país que no sea extractivista, decía él. No solo somos extractivistas en minería y en hidrocarburos, sino también en monocultivos. Bueno, la buena noticia para la gente que tal vez se angustia es que tenemos cantidad de opciones, y muy buenas, mejores que la minería. Lo prueban Palos Blancos y Alto Beni, que han dicho: no queremos minería, déjenos con nuestro cacao y es que estamos bien. Hemos entrevistado acerca de ese tema. Exacto, lo mismo en Tocabaca. Están diciendo: déjenos con nuestro turismo, que lo podemos mejorar, y tantos otros frutos que hay del bosque, y madera, y servicios. En fin, es mucho mejor la opción no extractivista. Y ese es el cambio que tenemos que hacer ahora de manera urgente. Lamentablemente ahora lo que nos toca es resistir. Nosotros entonces vamos a colaborar con las peticiones de informe y eventualmente con las acciones legales como corresponde, y la denuncia pública. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué se va a hacer, Eder, con el tema de los menonitas? Porque se sabe que les están restringiendo el acceso al agua del río. ¿Qué se va a hacer también con ese tema? Sí, en el caso de la restricción del acceso al agua fue en la comunidad de Naranjo, en el municipio de Roboré, en zona de uso agrosilvopastoril, no es en zona de uso forestal, pero aún así un camino vecinal fue obstruido porque el propietario parece que estaba en tratativas de venta con los menonos, y los menonos arrasaron con todo, arrasaron con caminos, pasaron maquinaria, y los comunarios no podían ingresar al río, ¿no? Porque es lejos, ellos lo hacen en moto. Entonces, y es un camino vecinal. Entonces ahí se paró, se comprometieron en limpiarlo. Eso pasó el año pasado, hicieron la limpieza, pero ya dejaron deforestado, y era otra cosa que las comunidades exigen también, es el tema del calentamiento. Es increíble, en las épocas de calor obviamente se quedan sin bosque porque los vecinos son predios privados y el ABT les autoriza desmonte. Igual en zona agrosilvopastoril no corresponden los monocultivos, otro tipo hay que combinar los cultivos, y tampoco corresponde la forma como lo están haciendo los desmontes. Justamente muchos de ellos, además del PDM 20, está el PDM, que exige el plan de ordenamiento predial, pero el ABT ni siquiera fiscaliza ese plan de ordenamiento predial.
En el 2018, antes de los incendios, nosotros denunciamos a una propiedad que había extendido su deforestación y el ABT ni siquiera fue y fiscalizó, solamente dio un informe de que ellos la habían autorizado y por el satélite se podía mostrar de que más de 300 hectáreas se había extendido de lo que ellos le habían autorizado. Entonces hay una serie de irregularidades en el caso del camino vecinal. La comunidad se levantó, nosotros hicimos visibilidad con los videos, se hizo presión y limpiaron el camino y le dieron el acceso, pero está deforestado y está autorizado por la ABT, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, senador, que reclaman, que vayan. Y primero dicen que no tienen el personal suficiente. ¿Quién controla al final? O sea, ¿realmente tienen la cantidad de gente como para hacerlo? No. Esto es grave porque la gente tendría que luchar con al menos algunas autoridades del Estado por la vida. Entonces, al menos medio ambiente, incluida ABT, deberían estar al lado de la gente, la sociedad civil de Tucavaca, del Valle de Tucavaca. No, pero hay que luchar contra ellos también, o sea, contra la ilegalidad o el abuso o incluso la legalidad devastadora, porque así lo están demostrando. Cuando el Estado tiene que controlar sus propios permisos, es igualito en la JAM. Para dotar, porque claro, eso les da plata y eventualmente corrupción y les da clientela, pero para controlar no hay plata. A mí eso me lo ha dicho el ministro de Gobierno, no tengo plata para hacer operativos. Entonces no hay plata, nunca hay plata para operativos, pero sí para entregar y generar los problemas. Eso es inaceptable desde el punto de vista de la gestión pública. Y quisiera añadir algo más, porque en esta pregunta que vamos a hacer, nosotros en este momento estamos dando la batalla por el proyecto de ley 118, que es un proyecto de ley que, digamos, revertiría, primero abroga esta ley 741, que es la que permite los planes de desmonte, ¿no? Que supuestamente son de 20 hectáreas, incluso sin tener, y eso es lo terrible de esta ley, sin tener el derecho propietario claro. Evo Morales ha hecho eso. Entonces, usted no tiene ni el derecho propietario claro, ni siquiera el INRA le ha dotado a la tierra, pero usted ya tenía permiso de desmontar 20 hectáreas por familia. Y hay comunidades que se reunían en varias familias, entonces y eso es lo que ha empezado a generar el desastre desde el 2014 en adelante. Entonces, la 741 es una de las leyes que abrogamos en uno de los artículos de esta ley, que va más allá de la mera abrogación. Otra cosa que estamos proponiendo justamente es que el INRA y la ABT tengan restricciones muy claras ecológicas para dar las autorizaciones. Ese es otro elemento. Estamos queriendo cambiar la identificación de la FES, porque resulta que ahora, si tú no deforestas, el gobierno te puede decir, usted no está cumpliendo la función económico-social. Insisto, el gobierno te obliga a deforestar para no revertirte la tierra, porque si no deforestas se supone que no estás cumpliendo la función económico-social. Eso es delirante y eso incluso es inconstitucional, porque en la Constitución la función económico-social es definida como sustentable. ¿Qué de sustentable tiene destruir más bosque? Lo que tenemos que hacer más bien es detener la destrucción del bosque y ojalá, como ha hecho Costa Rica, regenerar bosque. Entonces, todas estas cosas están ahora, nosotros estamos dando esta lucha con esta ley que ojalá podamos aprobar en el Senado antes de irnos y que también diputados apruebe para ponernos en otro lugar jurídico, porque hay muchos problemas jurídicos también que o legalizan o no está claro, y esto es importante y voy cerrando, la orientación general del Estado ha sido a promover la deforestación en nombre del desarrollo. Y ahora lo que hay que hacer es promover las otras alternativas no deforestadoras de aprovechar no solo los bosques, pero particularmente los bosques en pie para generar desarrollo. Y eso también se hace desde el gobierno, haciendo apoyo técnico, apoyo en mercados, apoyo en crédito. Eso también se promueve, pero ahora lo que el Estado promueve es lo otro. Entonces hay que cambiar de orientación de a qué le llamamos desarrollo y qué es lo que el Estado apoya. Sí. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer y ojalá, insisto, entonces esto también estamos haciendo como un aporte para luchar no solo no solo en resistencia y a la defensiva, sino también con propuesta de alternativas. Senadora, muchísimas gracias. Gracias, Eder, por haber estado con nosotros y de verdad, el cambio creemos fervientemente de que es posible. Ojalá que las autoridades llamadas a preservar y a cuidar el medio ambiente y nuestro planeta también lo hagan conscientemente. Muchísimas gracias, senador. Con todo gusto. Gracias. Saludos. Gracias, Eder. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches.